Bienvenidos a este espacio de Canal 6 Valle de México. Hoy tenemos el gusto de invitar a la doctora Alejandra Macías. Ella es directora ejecutiva del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, economista y doctora en políticas públicas, con quien vamos a conversar precisamente sobre este presupuesto 2026, donde la Cámara de Diputados en nuestro país aprobó este paquete presupuestal para el próximo año. Doctora, un gusto tenerla en este espacio. Bienvenida. Muchísimas gracias a ti y a tu audiencia por recibirme e invitarme a platicar sobre este tema que, como sabes, en CIEP nos gusta mucho. Con los votos de la mayoría de Morena, el presupuesto de egresos 2026 tiene un alcance de 683 millones de pesos, uno de los más grandes que se ha aprobado, pero también en condiciones de mucha incertidumbre financiera para el país, además de crecientes tensiones geopolíticas y cambios en la política comercial estadounidense, que sin duda también son aspectos a considerar. Con los recortes y reasignaciones de fondos públicos, el monto propuesto por por la Secretaría de Hacienda prácticamente se mantuvo sin cambios. ¿A qué responde este presupuesto 2026 desde el análisis que han hecho desde el CIEP? Claro que sí, mira, bueno, como sabes, se presentó el proyecto de presupuesto de egresos en septiembre, ¿no? Llevamos un periodo de discusión que en los últimos años, pues la realidad es que sí hacen y abren espacios en Cámara de Diputados y hay muchos eventos donde se permite discutir la pertinencia, la oportunidad, digamos, lo adecuado del presupuesto e incluso, pues hay muchas organizaciones como la nuestra que presenta las implicaciones, otras hacen recomendaciones de cómo podríamos mejorar o distribuir de otra manera el presupuesto. ¿Qué sucede? Bueno, tenemos ya gastos muy comprometidos que son inerciales, que justamente hacen que el presupuesto crezca año con año, ¿no? Aunque hay que recordar que para 2024 hubo recortes casi generalizados al presupuesto porque teníamos que disminuir un endeudamiento muy alto que tuvimos en 2024 del 5,7% del PIB. La promesa era reducirlo al 3% para 2025 y de ahí mantener más o menos ese endeudamiento o esos requerimientos extra de dinero para subsanar el gasto, mantenernos como en el 3% para que no tengamos un problema de deuda en el mediano y largo plazo, ¿no? Siempre tenemos diferencias entre el ingreso y el gasto, siempre necesitamos acudir al financiamiento para poder cubrir el gasto. Entonces, tenemos endeudamiento más alto del que nos estaban diciendo. Tenemos gastos muy comprometidos, como son las pensiones, como son el rescate a Pemex, las transferencias a entidades federativas, ¿no? Y el pago de la deuda. Y con eso, la verdad es que nos dejan un margen muy pequeño para poder atender otras necesidades como salud. Entonces, yo resaltaría dos cosas del presupuesto. Uno, estamos gastando 10,1% del PIB en pensiones y intereses de la deuda. Y por el otro lado, estamos gastando solamente 2,6% del PIB en salud, lo cual pues pone en riesgo la atención universal, ¿no? Que se supone que tenemos desde 2019. Con respecto a otros, presupuesto, un incremento anual de más de 890 millones de pesos, que representa un aumento de casi 6% en términos reales con respecto a lo que se aprobó para este 2025. Pero ¿por qué considera que el gobierno, las instancias que puedan hacer este ajuste? Bueno, en realidad nos vamos a endeudar para poder hacer el ajuste, o poder gastar en las prioridades de este gobierno, que cuáles son, pues
son los programas que está implementando la presidenta, además de los que ya veníamos implementando. Y el otro es rescatar a Pemex y es construir trenes, ¿no? Básicamente, digamos que esa es como la política o las prioridades de política de esta administración, sin dejar de hacer lo que estábamos haciendo en la administración pasada. ¿Qué pasa? Pemex está comiendo mucho presupuesto para, no sé si vieron el informe trimestral, pero se tenía aprobado 136 mil millones de pesos para Pemex para poder pagar deudas, sacarlos de sus deudas, y llevamos al tercer trimestre de 2025 380 mil millones de pesos. Entonces, casi tres veces lo que se había aprobado y seguramente para el próximo año va a suceder algo muy parecido. Entonces, seguimos presionando finanzas públicas y entonces muy probablemente el endeudamiento tenga que ser más alto. Y eso nos preocupa porque tiene un componente intergeneracional de nos endeudamos y esta deuda no la vamos a pagar nosotros, ni quien está decidiendo contraer la deuda, ¿no? Sino las siguientes generaciones. La deuda no quiero decir que sea no es buena ni mala, es un instrumento que se utiliza para crear valor, ¿no? Y eso es lo que no estamos haciendo porque solo estamos eh, quemando dinero, ¿no? En Pemex. En este sentido, el concepto de reasignaciones, digamos, es quitarle ciertos recursos a una partida y asignarlos a otros en función, como ya menciona, de las prioridades. En este caso, reitera que la administración actual está priorizando la política social sobre otros rubros que generan desarrollo, como la infraestructura. No sé si está priorizando la política social. En realidad está priorizando el- lo que te decía, ¿no? Tres cosas. Uno es pagar la deuda, el pago de pensiones y rescatar a Pemex. El problema no radica en cuánto presupuesto le destina a programas sociales, porque no se compara. O sea, los programas sociales, incluyendo la pensión para adultos mayores, está alrededor de 900 mil millones de pesos, ¿no? Lo que pagamos de deuda es alrededor de 1.5 billones, lo que pagamos en pensiones es igual alrededor de 1.5 billones, ¿sabes? Entonces, sí suma a las presiones, pero yo te diría, no son ese el problema, sino cómo estamos decidiendo destinar ciertos recursos a lugares donde no estamos pues siendo mejores, ¿no? Ni se reduce la pobreza, ni sacamos de la deuda a la petrolera, ni nos da más ingreso, porque esa es otra parte. Los ingresos petroleros están cayendo desde 2019 porque le redujimos el DUC, porque le estamos dando transferencias, porque, ¿sabes? Entonces, creo que sí en el discurso hay que alejarnos un poquito de que los programas sociales son el problema. Sí creo que se tiene que hacer un gasto más eficiente en ellos, ¿no? Una distribución más correcta para las personas que más lo necesitan, pero tenemos que liberar espacio donde el dinero se está utilizando todavía peor. Y la otra es la carencia en salud, ¿no? O sea, el presupuesto que destinamos al sector salud de verdad es muy precario. Y el gasto de bolsillo que hacemos las familias cada vez crece más, ¿no? Entonces, un poco las transferencias directas, que son los programas sociales, disminuyen esa sensación de no estar cubiertos, porque puedes ir a la farmacia, porque puedes ir a una clínica probablemente. De todos modos, las transferencias no te solucionan todos los problemas, ¿no? Y es una cuestión más paliativa que una cuestión más de corregir los problemas sociales. Sí, el tema de salud, en donde el presupuesto tiene una reducción de 113 mil millones de pesos en salud. Esto entonces está afectando también a las familias más pobres y por lo tanto poniéndolas en condiciones de mayor pobreza, digamos. Sí, sí, no sé, ahí tenemos que cuestionar un poquito la parte de la cobertura, porque en realidad son personas en la informalidad y no necesariamente
los informales son pobres, ¿no? Pero es cierto que al gastar más, al tener que gastar más en salud, pues los hogares más vulnerables son los que pueden caer en gasto catastrófico y entonces pues no poder salir de la pobreza. Salud, fíjate que para este año sí se contempla un aumento pequeñito y sobre todo concentrado en IMSS, que esa es como otra crítica, porque en realidad los que necesitan financiamiento pues es IMSS Bienestar, ¿no? Que son los que van a atender a toda esa población que no está afiliada ni a IMSS, ni a ISSSTE, ni a Pemex, ni a ISFAM. Entonces, se ve un aumento muy parecido a lo que vamos a recaudar por los impuestos saludables que ahora incrementaron. Pero justo el problema es, uno, es muy poquito, dos, se concentra otra vez en trabajadores formales que siempre han tenido mejores servicios. Estamos platicando con la doctora Alejandra Macías, ella es directora ejecutiva del CIEP y uno de los indicadores también que ustedes han señalado de manera más puntual y también lo señalaba hace un momento es el tema de la inversión pública, siendo el Estado uno de los que tiene, digamos, la capacidad de hacer inversiones y que esto impacte en el desarrollo de nuestro país. ¿Considera que se tienen los indicadores para hablar de retrocesos o un franco estancamiento? Y esto del tema de la inversión pública, si no tendrá impactos en el crecimiento económico del país. No, definitivamente lo tiene y no es solamente de este año, sino venimos arrastrando muchos años donde la inversión pública está bastante deprimida. Aumentó un poco, sí, en 19, 20, 21, ¿no? Con todas estas obras del expresidente Andrés Manuel López Obrador, pero no aumenta considerablemente, o sea, no aumenta para poder generar el crecimiento que necesitamos. ¿Qué sucede ahora? De hecho, si tú ves una comparación del 24 al 25 en el gasto de inversión, crece 21%, ¿no? Y tú dirías, ¡ay, qué buena noticia! El problema es, uno, de 24 a 25 la inversión cayó 14%, ¿no? Entonces, ya venimos de una base bien baja de inversión. Y de 25 a 26 nos dicen 21%, pero ¿por qué trae las transferencias a Pemex? Están catalogadas como un gasto de inversión financiera. Entonces, cuando tú le quitas esas transferencias a Pemex, que son de 263,000 millones de pesos, en realidad el crecimiento de la infraestructura es del 10%. Ese es un punto. El otro punto es de todo el gasto en inversión, casi la mitad es para Pemex, y fuera de estas transferencias que te estoy diciendo. O sea, ya la inversión sin transferencias es para Pemex, para cierto mantenimiento, para, ¿no? Construcción o terminar refinerías, o sea, cosas que hacen cotidianamente en Pemex, ya se lleva casi 50%. Y el otro 50% es para destinarlo a transporte, a carreteras, a telecomunicaciones, a salud, a educación, etcétera. Y en realidad lo que está sucediendo ahora es que esa otra mitad, casi todo se va a ir a trenes. Entonces, no tenemos inversiones en agua, en carreteras, en electricidad, en cuestiones que necesitamos para atraer esa inversión que nos dijeron en el Plan México, ¿no? Que va a venir inversión extranjera de cierta magnitud y con base en ello vamos a crecer. ¿Qué ha sucedido? Pues simplemente este año lo que estamos viendo es que no estamos creciendo. Si bien nos va, creceremos al medio punto, un punto del PIB, cuando nos habían dicho que alrededor del 3. Entonces, y yo creo que va a ser por debajo del 1%. Entonces, bueno, sí, nos hace muchísima falta la inversión y además es la variable de ajuste. Si tú necesitas bajar el endeudamiento, lo que haces es recortar infraestructura, ¿no? O salud o incluso un poco seguridad, cosas que no están comprometidas como son las pensiones, el gasto, el pago de intereses, etcétera. Es el panorama que nos comparte la doctora Alejandra Macías en torno a este presupuesto 2026 y también mencionaba que prácticamente en esta ley de ingresos 2026 se proyectó una recaudación fiscal y que recurrió nuevamente a esta
medida de gravar ciertos productos que no habíamos visto recientemente, pero también el otro indicador que ustedes siguen es el del margen fiscal. ¿Se recurrió a esta medida como un salvavidas o como precisamente podemos ver este tipo de medidas y si esto sigue comprometiendo la actuación del gobierno para el siguiente año? No, claro, mira, yo creo que la presidenta, el ejecutivo, lleva rato dándose cuenta que el espacio fiscal es cada vez más reducido, ¿no? Y tienen que encontrar maneras de recaudar un poco más. ¿Qué han hecho? Pues el fortalecimiento administrativo del SAT, ¿no? Tratar de reducir la evasión, pusieron los impuestos a los minimis, y ahora van como encontrando esos lugares pequeños, ¿no? Y los van implementando poco a poco sin hacer un anuncio grande de reforma fiscal, pero en realidad lo que van haciendo es eso, ¿no? Ajustando los impuestos. Y es precisamente por eso, o sea, el hecho de que no podamos bajar el endeudamiento, pues es porque no tenemos ingresos suficientes. Y aunque se ha incrementado, porque sí ha habido incrementos en los tributarios, cuando reduces los ingresos petroleros, no estamos compensando. Y si tú ves las proyecciones de la Secretaría de Hacienda de aquí al 2031, son ingresos completamente planos, que con eso pues ya hay razón suficiente para pensar en una reforma fiscal y fortalecer nuestros ingresos de otra manera, ¿no? Cosa que pues no han querido poner totalmente sobre la mesa. ¿Qué hacen? Pues solo hacen estas acciones más pequeñas, año con año, o incluso no tiene que ver con paquete económico. Entonces, sí, definitivamente es por una falta de espacio fiscal y de conseguir el dinero para poder seguir con sus políticas prioritarias. Pero definitivamente ya, digamos, ahora no podemos decir la presidenta Claudia Sheinbaum va llegando, es un presupuesto que tuvo que negociar con su anterior, con su antecesor, digamos, ya todo el capital político de Morena y de la propia presidenta podrían estar, digamos, siendo utilizados para enfrentar este tema de finanzas públicas que es sumamente delicado en un contexto muy complejo, además por todos estos cambios que hemos visto de la administración de Donald Trump. Sí, creo que, o sea, es cierto, es el primer paquete económico presupuesto que hace completamente la nueva administración y además se pueden ver ya la creación de la Secretaría de las Mujeres, de la Agencia de Transformación Digital, etcétera. Sin embargo, lo cierto es que la administración pasada la dejó con varias ataduras, ¿no? Entre ellas, y voy a regresar y reiterar la parte del endeudamiento, pero justamente en 2024, con ese endeudamiento tan grande, la verdad es que le dejaron una camisa de fuerza a la presidenta para poder tomar decisiones sobre los recursos. ¿Qué está sucediendo? Bueno, ella no está cumpliendo con, o no está, no puede cumplir con esa consolidación fiscal que es básicamente reducir el déficit. Y si no puede hacer eso, pues tiene que buscar maneras para poder tener más ingreso y poder implementar sus políticas. Al final, aunque tenga capital político y pueda crear, hacer, ¿no? Cosas nuevas, pues necesita presupuesto. Y si el presupuesto no está ahí, pues no las va a poder implementar. Entonces, sí creo que no es una cuestión sí, de ahora ya es mi administración, ya tengo como el poder de decisión, el Congreso y tal, sino tiene que ir de manera muy cautelosa porque uno, no quieren hablar de reforma fiscal y dos, está la política de salvar a Pemex. Entonces, de eso pareciera que no se puede zafar. Y la otra es todo lo que está sucediendo con la reforma del Poder Judicial, con la parte del amparo, ¿no? O sea, también ahí se están observando como acciones de centralización tanto de poder como de recursos.
Pues te agradecemos muchísimo, como siempre, Alejandra, la oportunidad de conversar en este espacio, de explicarle a nuestra audiencia los pormenores, las implicaciones de este presupuesto 2026 y, como siempre, muy agradecidos con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria por esta posibilidad de compartírselo a nuestra audiencia. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias a ustedes y que tengan muy buen día. La doctora Alejandra Macías, economista y doctora en políticas públicas, directora ejecutiva del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria aquí en Canal 6 Valle de México, analizando las implicaciones del próximo presupuesto 2026. Yo soy Francis Martínez y los espero en otra entrega aquí en este espacio. Muy buenas noches.